buenas tardes con los presentes. Hoy, miércoles 20 de marzo del año 2024, mediante el sistema de Google Meet, el juzgado de investigación preparatoria a cargo de quien habla, Saúl Peña Farfán, lleva adelante la audiencia de prórroga de investigación preparatoria solicitado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios en la investigación seguida contra Luciana Milagros León Romero, expediente 39-2019. Se deja constancia que esta audiencia está siendo registrada en sistema de audio y video. Vamos a pasar a la acreditación de las partes correspondientes. El Ministerio Público puede acreditarse. Buenas tardes, señor Juez Supremo. Buenas tardes con los presentes. Alejandra Cárdenas Ávila, Fiscal Adjunta Suprema Provisional Transitoria de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Con domicilio procesal en la avenida Bancay, Quinta Cuadra, correo electrónico alecárdenas@mpfn.gov y con casilla judicial número 1622. Bien, la defensa del Estado. Soy magistrado, muy buenas tardes. Señorita titular de la acción penal, colegas de defensa y demás partes que se encuentran en esta sesión. La Procuraduría General del Estado, soy magistrado, en esta oportunidad se ve representado por el letrado Milton Vilches Grandes, miembro hábil del Colegio de Abogados de Lima para litigar, con casilla no institucional 119188, correo institucional notificaciones judiciales @pg.gov.pe, teléfono 995666832 y domicilio procesal en calle Germán Schreiber 205 San Isidro. Gracias, señor magistrado. En la defensa de la investigada. Buenas tardes, señor Juez Supremo. Buenas tardes, representante del Ministerio Público, Fiscal Suprema. Buenas tardes, representante de la Procuraduría Pública y colega presente. Como abogado de la señora Luciana Milagros León Romero, el letrado Manuel Humberto Asmac Rubio, registro del Colegio de Abogados de la Libertad 9018, domicilio procesal en el Jirón José de la Torre Ugarte 166, oficina 604, casilla electrónica 49105, correo electrónico estudio@asmacrubio.com y teléfono celular 960-765-193. Gracias, señor Juez Supremo. Vemos que está presente también la defensa pública. Muy buenas tardes, señor Juez Supremo. Muy buenas tardes, señorita Fiscal Suprema, señor Procurador, representante de la Nación, señor colega. Presente en esta tarde el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro, con registro de Colegio de Abogados del Santa, número 2228, con domicilio procesal en Girón Carabaya 831, oficina 501, Cercado de Lima, con correo o con casilla electrónica número 49856, correo electrónico rjohnnyhernandez@gmail.com, ricardo.hernandez@minjus.gov.pe y teléfono 944-428879. Presente en esta audiencia a su llamado de la Judicatura. Bien, estando pues a la presencia del abogado defensor particular de la investigada, agradecemos la presencia del defensor público. No puede usted retirarse toda vez que está garantizado el derecho a la defensa. Muchísimas gracias, señor juez. Solicito quedarme como público. Gracias. Se pregunta al especialista de audiencia si hay escritos para dar cuenta. Ningún escrito, señor juez, ningún escrito. Bien. Se da entonces por válidamente instalada esta audiencia y vamos a dar lugar al debate respecto al tema que nos convoca, es el de prórroga de investigación preparatoria. Entiendo que la defensa conoce, ¿no?, los cargos por los cuales está siendo investigada su patrocinada. Por lo tanto, vamos a pedir que el Ministerio Público sea, ¿no?, puntual en cuanto al pedido. Esto para ya no redundar y ganar tiempo.
Bien, el Ministerio Público tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez supremo. El día de hoy el Ministerio Público acude a su rectitud a fin de solicitarle la prórroga del plazo de la investigación por 8 meses adicionales en la causa, como usted ha señalado, ya seguida contra Luciana Milagros León Romero, en su condición de excongresista de la República, como presunta autora de delitos contra la administración pública, que son 3 los que se le atribuyen: tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio, peculado doloso por apropiación. En el caso del tráfico de influencias, además comprende hasta 3 diferentes hechos, y los demás hechos, como usted bien ha indicado, ya los conoce la defensa, por lo que en esta oportunidad, como se nos ha pedido, vamos a pasar al pedido puntual que se está formulando. Antes de señalar por qué motivo solicitamos la prórroga de investigación preparatoria, debemos recordar que en fecha 22 de junio del 2023 se dispuso la formalización de la investigación. Esta se nos notificó aprobada mediante resolución judicial el 6 de julio del 2023, y como ya es doctrina jurisprudencial, en la fecha de inicio de los plazos de la investigación preparatoria corren desde la fecha de notificación más 2 días por ser notificación electrónica, con lo cual nosotros, y es la postura que ya tiene la judicatura, se tiene que la investigación inició el 10 de julio del 2023 y culminaría el plazo simple, no prorrogado, el 10 de marzo del 2024. Y esta solicitud ha sido formulada el 4 de marzo del 2024, es decir, antes de que venza el plazo ordinario de la investigación. Ahora bien, durante todos estos 8 meses de investigación del plazo ordinario, la Fiscalía determinó en primer lugar que se trataba de una investigación compleja, no solo por la pluralidad de delitos que ya hemos mencionado, la pluralidad de hechos que también se han reseñado brevemente, sino porque, sobre todo, y esa es la causa fundamental por la que también se vuelve a pedir esta extensión de plazo, es de que el esclarecimiento de los hechos demanda la revisión y análisis de abundante documentación acopiada durante las diligencias preliminares, así como la obtención de nueva información de diferentes entidades públicas, como son el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Cuartel General del Ejército, la Municipalidad Distrital de La Victoria, lo que supone la realización de trámites necesarios para su obtención. Además, no debe perderse de vista que los hechos imputados a Luciana Milagros León Romero se encuentran estrechamente vinculados a otra investigación, que es la que seguía el tercer despacho de la segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios contra una presunta organización criminal a la que se vinculaba a la señorita Luciana León, que eran los intocables ediles de La Victoria. Es todas estas circunstancias desde el inicio que ya planteaban la complejidad de la investigación. Sin embargo, ya iniciada la investigación, han concurrido las siguientes causas. En primer lugar, no se conectaron a la declaración programada, pese a estar debidamente citados, una pluralidad de testigos. Vamos a mencionar a los señores Tomás Vallejos Pizarro, David Quispe Rodríguez, Sonia Lucis Aguirre Silvestre, María Ángela Ayala Díaz, Germán Jesús Moro Peña, Roberto Cabrera Castillo, Jessica Teresa Mayer Vázquez, Johnny Vázquez Peña, Paulo César Soriano Martínez, Luis Carlos Wilfredo Correa Ontiveros, y así sucesivamente, en la cantidad de 18 testigos que, pese a ser debidamente notificados, no concurrieron a la citación de la Fiscalía, y hemos tenido que reprogramar esas diligencias y que se llevarán en el plazo que se nos otorga. Ahora bien, respecto al delito de tráfico de influencias, hemos tenido la dificultad de que no se ha remitido la información por parte del Ministerio de Economía, como indicábamos, respecto a uno de los proyectos que es materia del hecho 1, es el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de La Victoria, por un monto de cofinanciamiento de 13 millones
900.019 soles, así como los documentos anexos de este proyecto que son requeridos para acreditar pues en el tráfico de influencias precisamente sobre la materia por la cual esta excongresista pretendía influenciar o ostentaba influencias reales ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta documentación entonces es trascendental para la averiguación de la verdad. Luego, también respecto al delito de tráfico de influencias, tenemos que no se nos ha remitido información de parte de la Municipalidad de La Victoria, consistente en las resoluciones de alcaldía, perdón, un ratito que se me está yendo la batería, doctor, un minuto. Voy a enchufar. La resolución de alcaldía 548-2017, el acta de evaluación, calificación de oferta y otorgamiento de la Buena Pro, el 26 de marzo del 2016, la resolución de alcaldía número 258-2018, los documentos que amparaban la asignación de presupuesto y otorgamiento de la Buena Pro de esta adjudicación, y un informe respecto a los registros de visita del periodo comprendido entre enero y julio del 2017, en el cual se precisa la concurrencia en las instalaciones de la Municipalidad de La Victoria por parte de la investigada Luciana Milagros León Romero, su asesora Betsy Cecil Matos Franco, Jenny Lisset Guzmán Torres, Víctor Mario Bucheitina Reyes y Alexander Peña Quispe, que era el co-líder de la organización Los Intocables de La Victoria, y que es precisamente ante él a quien ostentaba Luciana León las influencias. Entonces, también esta información sobre la existencia de la materia en la cual pensaba influir, o mejor dicho, ostentaba influencias, y la vinculación con las personas a quienes ella vendía estas influencias es sumamente necesario. Luego también necesitamos, en este mismo aspecto del tráfico de influencias, una aclaración del Ministerio de Economía y Finanzas, porque si bien nos ha remitido con oficio 2093 del 2023 las 12 visitas que Luciana León Romero, su asesora, y otros realizaron al Ministerio de Economía y Finanzas, respecto a Alexander Peña Quispe, que es el co-líder de la organización criminal Los Intocables Ediles de La Victoria, se nos dice que ha hecho visitas, pero no aparece el registro detallado del tiempo de cada visita y las fechas en que estas se habrían realizado, por lo que hemos solicitado esa aclaración, la que todavía no ha sido recibida. En este aspecto también la SUNARP ha omitido en remitirnos hasta la fecha el registro de personas jurídicas y el registro de mandatos y poderes respecto a Juan Peña Quispe, María Esther Lau Pastofilca y Alexander Peña Quispe, estos señores que integraban esta organización en la cual Luciana León vendía sus influencias. También requerimos un reporte histórico de las transferencias de bienes muebles e inmuebles correspondientes a la persona de Juan Peña Quispe, María Esther Lau Pastofilca y Alexander Peña Quispe. ¿Por qué? Porque ellos habrían sido quienes habrían entregado el dinero que recibía Luciana León a cambio de estas influencias. La omisión del Cuartel General del Ejército del Perú en remitir lo siguiente: la copia certificada del Manual de Organización y Funciones vigente al momento que se produjo el hecho comisivo de los delitos, para ver las funciones que tenía el comandante del Ejército y el jefe de imagen del Ejército en ese momento, que es ante quien Luciana León pretendía influir, el informe en el que se precisan las labores desempeñadas precisamente por Iván Rojas Rodríguez, que en ese momento se desempeñaba en la jefatura del Ejército, un informe respecto a los registros de visita del periodo comprendido entre el 2017 y 2018, en el cual se precisa la concurrencia a las instalaciones de Luciana Milagros León Romero, su asesora, para precisamente corroborar la tesis fiscal, el informe documentado respecto a Luis Humberto Ramos Hume, que era el comandante general del Ejército del Perú, e Iván Rojas Rodríguez, el secretario general de la Comandancia General del Ejército, para que precisen sus funciones, deberes y facultades. Esto también para lo que es el tráfico de influencias, y el informe en el que precisen durante los años 2017 y 2018 si hubo requerimientos para contrataciones con la persona de Alexander Peña Quispe y Juan Peña Quispe, que eran quienes financiaban a Luciana León en este tráfico de influencias. Y también que precisen si durante ese periodo los requerimientos de contratación pública y licitaciones en torno a casinos y bienes se propiciaron por parte de estos dos antes nombrados, ya sea a nombre propio o en representación de alguna persona natural
o jurídica. Respecto al delito de cohecho pasivo impropio, que es el segundo delito que se le atribuye, la Secretaría Técnica de FONIPREL también ha incurrido en omisión durante este periodo de remitirnos la información que se les ha requerido, que son copias certificadas de las convocatorias al concurso FONIPREL, las copias certificadas de la solicitud de postulación del 17 de abril del 2017, suscrita por el entonces alcalde Elías Cuba Bautista, por el que la Municipalidad de La Victoria se inscribió luego de la convocatoria a este proceso, las copias certificadas del acta número 78 de la sesión del Consejo Directivo del Fondo de Promoción de la Inversión Pública, regional y local, las copias certificadas del informe 0165-2017 emitido por la directora de proyectos de inversión pública, la copia certificada del memorándum del 4 de julio de 2017 por el que pone en conocimiento diversas situaciones respecto al proyecto de ley financiamiento de proyectos de inversión, gobiernos regionales y gobiernos locales, por una suma de millones de soles, y la copia certificada del informe 177-2017 de fecha 4 de julio del 2017, por el cual el director general del presupuesto público le informa a la viceministra de Hacienda que el proyecto de ley había priorizado este financiamiento de proyectos de inversión. Esto porque en el cohecho que se le atribuye pues a Luciana Milagros León Romero es precisamente haber recibido dinero de Alexander Peña Quispe por intermedio de Betsy Cecil Matos Franco de parte de los intocables de La Victoria para lograr que se autorice una fábrica de ladrillos en un terreno de propiedad de Juan Peña Quispe también ante la municipalidad de Trujillo. La omisión del Congreso de la República, que tampoco nos ha remitido, que es la copia certificada del oficio 187-2017 PR del 7 de julio del 2017, remitido a Luz Salgado Rubiones en calidad de presidente del Congreso, mediante el cual el Poder Ejecutivo remite el proyecto de ley 1644/2016 para que se someta a consideración del Congreso de la República con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Y respecto al delito de peculado doloso, que es el hecho de que la señora Luciana León cobraba dinero de personas supuestamente contratadas para su oficina congresal, es necesario que se nos remita justamente de esas personas o esos trabajadores fantasmas sus registros de asistencia, sus constancias de haberes, su información respecto a el tiempo que elaboraron, el monto desembolsado por el Congreso para los pagos y si es que existiera alguna autorización para labor remota que podría justificar dichas inasistencias. Así como las copias certificadas del legajo laboral de María Ángela Ayala Díaz, Ricardo Miguel Zeta Silva, que son estos señores que supuestamente trabajaban en la oficina congresal. Recepcionada dicha información, además tenemos que hacer una pericia contable para determinar el monto del daño causado, porque de acuerdo a lo que indebidamente habría percibido Luciana León de los sueldos que eran pagados a esos trabajadores fantasmas, es que nosotros podemos determinar el daño causado al Estado. Luego un informe documentado en el cual se precise respecto a otras de estas personas, como es Eduardo Esteban Paz Arista, cuándo cesó el vínculo laboral, un informe documentado en el cual se precisa el procedimiento de evaluación curricular por el área de recursos humanos según el reglamento del Congreso y el reglamento de interno respecto al ingreso a laborar a dicho despacho congresal de Albert Carranza Mosqueira, María Ángela Ayala Díaz, Ricardo Miguel Zeta Silva, Hernán Jesús Morón Peña, Eduardo Esteban Paz Arista, Roberto Cabrera del Castillo, Jessica Teresa Mayer Vázquez e Ido Johnny Vázquez Peña. Luego que se solicite al tercer despacho de la segunda Fiscalía Provincial Corporativa, que es la que tiene la investigación relacionada, copias certificadas de todos los medios de corroboración del procedimiento especial de colaboración eficaz, porque en ese procedimiento ya hay una colaboración eficaz en marcha. Hay que debemos tener presente que además obtenida esta información de cuánto se habría obtenido producto del peculado y las demás que hemos requerido, se está solicitando el levantamiento de secreto bancario de la excongresista Luciana Milagros León Romero, lo que queda pendiente si es que se nos otorga también este plazo de prórroga. El tiempo necesario, vamos a justificar el plazo porque solicitamos 8 meses adicionales, es porque todas las documentales que hemos detallado no dependen su remisión exactamente de la voluntad del Ministerio Público, sino es
la complejidad de estas instituciones estatales por la burocracia que impera en las mismas para el tiempo que nos remitan esta información. Se prevé también que este tiempo va a seguir interfiriendo la disposición de la Fiscalía de continuar investigando con diligencia. Del trámite respecto al requerimiento fiscal del levantamiento del secreto bancario, también debemos señalar, señor juez, que una vez que se nos obtenga, se tiene que utilizar el plazo en el que los bancos remitan esta información y, si es necesario, luego de eso también hacer un informe pericial del incremento patrimonial indebido concurrente con el tiempo de la percepción de la dádiva, del cohecho y del tráfico de influencias, el atraso en la toma de declaraciones de testigos, de no conectarse unos y tener que volver a reprogramar otros con los apercibimientos del caso, y la abundancia de documentales que luego de recibidos tenemos que analizar para determinar realmente cómo se produjeron los hechos imputados. En consecuencia, señor juez, el plazo que le solicitamos, dada la abundancia de documental que se nos remite y que requiere además informes previos en las entidades estatales antes mencionadas, más el proceso del levantamiento bancario y las pericias que se tienen que realizar de esta información obtenida, conlleva afirmar que el plazo requerido es razonable. Debemos recordar también que no es que exista el derecho a no ser denunciado o el derecho a no ser investigado. Por el contrario, es deber del Ministerio Público investigar los hechos delictivos y acreditar como titular de la carga de la prueba la imputación que se formula. En consecuencia, señor juez, es idóneo, es necesario y es proporcional, dado el estado de la investigación y dado que ninguno de los retrasos es imputable a una acción directa del Ministerio Público, que se nos otorgue la prórroga solicitada. Es más, debemos destacar que mediante escrito de fecha 4 de marzo del 2024, la propia la defensa de la investigada ha solicitado la prórroga del plazo de investigación preparatoria, porque entiende también que las diligencias que se están solicitando favorecerían inclusive la tesis de la defensa. En consecuencia de no existir esta contradicción, señor juez, corresponde que usted declare fundada la petición del Ministerio Público. Con eso Vamos a ceder el uso de la palabra a la defensa del Estado. ¿Tiene algo que decir a lo escuchado por el Ministerio Público? Sí. Con su venia, señor magistrado. Señor magistrado, nos convoca a esta sesión la solicitud que el titular de la acción penal, dentro de su rol de dirección de la investigación preparatoria, considera de que con la finalidad de lograr la finalidad de la investigación, esto es que recabar elementos de convicción, de cargo o de descargo referente a que si acusa o archiva la presente causa. Y del otro lado, también sirve para que las partes procesales tengan a bien accionar, como muy bien lo señaló en la parte final la señorita titular de la acción, sería la postura de la defensa técnica de la señorita imputada, Luciana León, esto es, hacer prueba de descargo. Asimismo, también para el agraviado, hacer lo pertinente. En ese entender, señor magistrado, la solicitud de prórroga detallada por la señorita fiscal suprema respecto de 5 hechos que se le imputan a la excongresista de la República, referente de 3 delitos. Consideramos que el cúmulo de diligencias pendientes de realizar, esto es, actividad probatoria o acopio de elementos de convicción referente a prueba personal, a prueba documental, a prueba pericial, a la misma declaración de la señorita encausada, que aún a la fecha no se realiza, todo ello resulta pertinente si analizamos el contexto
del tiempo que hasta la fecha ha transcurrido desde que se formalizó y su magistratura en su oportunidad, mediante resolución del 10 de julio del 2023, aprobó esta formalización. En ese entender, de entrada señalamos que a nivel de forma, dicha solicitud ha sido presentada en forma oportuna. Esto es, dentro del plazo o previo a la conclusión de la investigación preparatoria, porque nos ocurrió el traslado, la solicitud tiene fecha 4 de marzo y esta hubiese fenecido el 10 de marzo del año en curso. Ahora bien, señor Magistrado Supremo de Garantías, justamente este tipo de medidas del director de la investigación preparatoria amerita que el juez de garantía pase un control. Y ese control es un control constitucional. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que ver es el denominado plazo razonable. Plazo razonable que es inmanente al derecho constitucional del debido proceso. Artículo 139.3 de la Constitución. Sin embargo, señor magistrado, ya sobre el plazo razonable, el Tribunal Constitucional ha emitido coherente y senda jurisprudencia. Solamente voy a mencionar la sentencia 461-2022, fundamentos 18 y 19, más allá de decir qué se entiende por plazo razonable, nos da los criterios que se debe evaluar y que su magistratura conoce muchísimo mejor que las partes. En ese entender, esos criterios se encuentran en esta carpeta. Por ejemplo, la complejidad de caso. Si bien es cierto, es una sola persona, al ser ex aforada, no es menos cierto que son 5 hechos. Y esos 5 hechos, señor magistrados, también no es menos cierto que están vinculados a presuntos actos de organización criminal en donde las personas sujetas al proceso no aforadas vienen siendo investigadas en otras carpetas, por ejemplo, en la 338-2019, 70-2018, en donde se ha pedido información para ver el estadio y el decurso de esas investigaciones en que se encuentran los señores no aforados. Asimismo, existen procesos de colaboración eficaz. Lo que se ha requerido es la información de cómo se han desarrollado ellos para incorporar esos elementos de prueba de esos procesos especiales. También nos refirió la señorita magistrada que existen 18 declaraciones que se han llevado a cabo. Sin embargo, los declarantes a través del MIT no se han conectado, lo cual requiere su realización, prueba personal. Existe pendiente el levantamiento de secreto bancario, lo cual es una prueba que no se hace de un día para otro. Prueba documental de los ministerios aludidos, el MEF, Ministerio de Vivienda, municipalidades, tanto la Municipalidad de La Victoria, la Municipalidad de Trujillo en el norte, en fin, actividad probatoria sustancial, plural y compleja, que va a llevar, señor magistrado, solamente la prueba pericial, como sabemos por máximas de la experiencia procesal, de que no demora menos de 5 meses, luego que es recabada la documentación. De allí la solicitud que hace el titular de la acción penal. Señor magistrado, el Estado constituido oportunamente como actor civil en este proceso solicita también a su magistratura, en este caso de prórroga de la investigación preparatoria, que como una cara anversa a la medalla que es el plazo razonable, también pondere su magistratura lo que es la tutela jurisdiccional efectiva para el agraviado. También regulado en el mismo artículo constitucional, artículo 139.3 de la Constitución, el mismo que tiene desarrollo constitucional. En el artículo 9.3 del Código Procesal Penal y en el Acuerdo Plenario 4/2019, en donde el señor magistrado, en su fundamento 19, se señala que la tutela jurisdiccional efectiva para el agraviado no solamente se refiere al cobro o al tema patrimonial, sino tiene 3 variantes. Uno de ellos es acceso a la justicia, esto es que no haya impunidad. El otro es derecho a saber la verdad, esto es lo que realmente acaeció. Y el otro es el daño al resarcimiento o indemnización per se. En este segundo derecho, derecho a saber la verdad, señor magistrado,
debe ser contrastado con el derecho al plazo razonable de la señorita imputada. Un dato objetivo, señor magistrado, poner en consideración de su magistratura, es de que la investigada, si bien es cierto, viene estando arraigado esta causa, no es menos cierto que no tiene ninguna medida cautelar personal, por ejemplo, de detención o de mandato de comparecencia con restricciones o privación de su libertad, lo cual no es excusa, sino es una realidad que sí se puede realizar procesalmente hablando. En ese entender, consideramos, si hacemos un test de ponderación, esta medida es necesaria para el cumplimiento del objetivo que ya señalé de recabar los elementos de cargo y de descargo de las partes procesales. Y es proporcional toda vez de que resulta útil para efectos de que las partes puedan hacer sus descargos o lo que tengan a bien realizar en esta etapa. En esa medida, señor magistrado, el Estado considera de que, muy con el máximo respeto a su magistratura, de que la solicitud venida en pretensión de parte del titular de la acción penal y estando a que ésta aún a este estadio no ha cumplido su finalidad, consideramos de que debe ser atendida positivamente. Por lo demás, queda a la consideración y valoración objetiva que hará su magistratura. Gracias, señor magistrado. Bien, vamos a dar el uso de la palabra al abogado defensor. Muchas gracias, señor juez supremo. La defensa de la señora Luciana León, señor juez supremo, no va a formular oposición alguna en ninguno de los extremos del requerimiento formulado por el Ministerio Público. Estamos de acuerdo tanto con la prórroga como con el plazo formulado por la fiscal suprema. Señor magistrado, nosotros estimamos de que el requerimiento formulado por la fiscal suprema está debidamente motivado. Efectivamente, se puede advertir que se trata de 5 hechos diferentes que requieren de aclaración, no solamente para avalar la hipótesis provisional del Ministerio Público, sino incluso para cumplir con otra finalidad de la investigación, que es permitir a la defensa justamente recabar los actos de investigación o medios de prueba de descargos para poder confutar la hipótesis fiscal o construir su hipótesis alternativa. Lo que sí, señor magistrado, quisiera hacer cierta precisión, dado que la fiscal se ha referido cuando hizo mención a una carpeta fiscal diferente, de que en esta carpeta fiscal se hacía referencia a una organización criminal a la que se vinculaba a Luciana León Romero. Lo que sí quisiera precisar, señor juez supremo, es que mi patrocinada, la señora Luciana León, viene siendo investigada en esta investigación por 5 hechos que han sido subsumidos en 5 tipos penales diferentes: tráfico de influencia agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación. El Congreso en ningún momento aprobó la formulación de una acusación constitucional por organización criminal. Es por eso que simplemente hacer la precisión de que mi patrocinada no se encuentra vinculada a una investigación por organización criminal. Y eso también es necesario precisarlo porque lo mencionó el representante de la Procuraduría Pública cuando señaló que se trata de una investigación vinculada a otras carpetas en donde se viene también investigando temas de organización criminal. Quisiera dejar en claro que mi patrocinada no está siendo investigada por organización a efectos de no desnaturalizar lo que se dice en esta audiencia. Segundo punto, y quisiera también aclarar, señor magistrado, a efectos de no desnaturalizar el objetivo de esta audiencia, para la cual usted nos ha convocado. El representante de la Procuraduría Pública ha hecho referencia a la existencia o no de medidas coercitivas y la posibilidad de que éstas se dicten. También creo que hacer mención a ello desnaturaliza en sí el objeto de esta audiencia. Estamos aquí para debatir si es que las razones que ha formulado el Ministerio Público en su requerimiento justifican o no una prórroga, y si esas razones además justifican el plazo. Señor magistrado, la señora Luciana León es la más interesada en que estos hechos se esclarezcan, dado que es su libertad la que está en juego. Así que, por nuestra parte, señor magistrado, con la misma voluntad que se viene manifestando durante la investigación de sujeción al proceso, es que no nos oponemos al requerimiento fiscal, estamos absolutamente de acuerdo con las razones que motivan la prórroga y el plazo, señor magistrado. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Bien, no habiendo entonces oposición, vamos a hacer solo algunas preguntas puntuales.
Señorita fiscal, usted mencionó que habrían sido, en un primer momento indica, notificado el 6 de, tengo anotado que había sido notificado el 6 de julio, ¿no? Sin embargo, después menciona que habría sido el 7 de julio. ¿Tiene usted certeza de cuándo fueron notificados electrónicamente, teniendo a la vista el cargo? Sí, doctor, nosotros tenemos la certeza que la notificación 2884-2023 llegó a la Fiscalía el 6 de julio del 2023. Y sobre eso estamos computando los 2 días que corresponde a la notificación electrónica. Sin perjuicio de ello, señor juez, nosotros hemos solicitado el 4 de marzo del 2024. O sea, Sí, eso no hay, sí, no hay inconveniente, no solamente era sobre esas 2 fechas, ¿no? 6 o 7 de julio. Bien, la sala tendrá en cuenta lo que esté también en los actuados, ¿no? No habiendo entonces mayores dificultades, no hay cuestionamiento al plazo, solamente recomendar que el Ministerio Público, pues estando a las diligencias que hasta ahora no son objeto de respuesta por las instituciones y tampoco acuden testigos, actúe con, no haciendo efectivo los apremios que la ley le faculta. Bien, siendo así, damos entonces por concluida esta sesión, siendo las 3 de la tarde con 8 minutos. Eso es todo. Buenas tardes. buenas tardes. Muy buenas tardes. Permiso, magistrado. Perfecto.